Buenas tardes, somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Pánuco de la carrera de Ingeniería Electrónica. Hoy vamos a explicar el tema 3, definiciones de programación de la materia de programación estructurada, dirigidos por el docente ingeniero Manuel Antonio Arenas Méndez. Los integrantes de nuestro equipo son Hernández Sosa Nayeli Caridad, Escobar Dávila Gustavo, Martínez Jiménez Eduardo, Mesa Hernández Julio César y Morales Antonio Jonathan. Los temas que veremos a continuación son los siguientes: lenguaje de alto nivel, bajo nivel, ensamblador y máquina, compilador, traductor, sistemas numéricos, arquitectura de computadoras y sistemas operativos. Introducción al tema. La finalidad de la siguiente exposición es explicar acerca de las definiciones de algunos elementos importantes dentro de la estructura de la programación, ya sea hardware o software, para hacer un análisis al comportamiento de las máquinas al ejercer la acción de programar y ver de qué manera reaccionan estas computadoras, así como estudiar de manera detallada cada uno de estos elementos. Competencia número 1. Conoce la importancia y la clasificación de los lenguajes de programación, dando realce a la programación de alto nivel. Tema 3. Definición de programación. Objetivos. Analizar los elementos que influyen en las máquinas al programar. Explicar las funciones de estas computadoras. Observar los múltiples elementos que se requieren para establecer la conexión persona-ordenador. Lenguajes de alto nivel, bajo nivel, ensamblador y máquina. Un tipo de lenguaje de programación se le conoce como una clase o un método específico para la programación, ya sea de la construcción de programas informáticos, sitios web o uso en hardware. Dicho lenguaje está compuesto por símbolos y reglas sintácticas y semánticas expresadas en forma de instrucciones y relaciones lógicas, mediante las cuales se construye el código fuente. A continuación veremos las generaciones de estos tipos de lenguaje. Empieza con la primera generación, iniciando con el lenguaje máquina. La segunda generación, lenguajes de ensamblador. Tercera generación, lenguajes de alto nivel, que son los que conocemos en la actualidad, tales como C++, C, Java y entre otros. Cuarta generación, lenguajes RAD, capaces de crear códigos por sí solos, unos lenguajes de programación bastante modernos. Y la quinta generación, lenguajes orientados a la inteligencia artificial, aunque están poco desarrollados en la actualidad. Tipos de lenguajes. Lenguajes de alto nivel. Son aquellos que se encuentran más al lenguaje natural que al lenguaje máquina. Estos lenguajes permiten al programador olvidarse por completo del funcionamiento interno de las máquinas para las que están programando. Estos, como mencionamos, son los que se utilizan más en la actualidad, ya que facilita más la programación al usuario. Lenguajes de bajo nivel. Son lenguajes totalmente dependientes de la máquina, es decir, que el programa que se realiza con este tipo de lenguajes no se puede mirar o utilizar en otras máquinas. Al estar diseñados a medida del hardware, aprovechan al máximo las características del mismo. En este tipo de lenguaje están los lenguajes de ensamblaje y lenguaje máquina, ya que es una comunicación más directa hacia el ordenador en el cual estamos trabajando. Lenguajes ensamblador. Es un derivado del lenguaje máquina y está formado por abreviaturas de letras y números llamados memotécnicos. Con la aparición de este lenguaje se crearon los programas traductores de alto nivel. Este tipo de lenguaje normalmente aparece en las consolas de un lenguaje de programación de alto nivel, ya que establece una conexión más directa a la máquina. Y por último, lenguajes máquina.
Este lenguaje ordena a la máquina las operaciones fundamentales para su funcionamiento y consiste en la combinación de ceros y unos denominado código binario para formar las órdenes entendibles. Compilador. Un compilador es un software que traduce un programa escrito en un lenguaje de programación de alto nivel, ya sea C, C++, COBOL, etc., en un lenguaje máquina. Generalmente, este compilador genera primero un lenguaje ensamblador para posteriormente traducirlo al lenguaje máquina. A esto se le conoce como enlazador. En la parte superior se muestra un diagrama de flujo sobre el uso de un compilador, en el cual se nos muestra que primero se crea un programa fuente para posteriormente pasar por un compilador y una vez compilado termina en un código objeto. Pero en caso de que el compilador detecte error de sintaxis, el programador deberá regresar a la fase inicial donde deberá editar y corregir los errores. ¿Qué es un compilador? Este término fue acuñado a principios de 1950 por Grace Murray. La traducción fue vista entonces como la compilación de una secuencia de rutinas seleccionadas. El primer compilador de lenguaje de alto nivel, Fortran, se desarrolló entre 1954 y 1957 por la compañía IBM. ¿Cómo funciona un compilador? El proceso de traducción del código se compone internamente de varias etapas o fases que realizan distintas operaciones lógicas. Suele ser útil pensar en estas fases como en piezas separadas dentro del traductor, ya que pueden escribirse como operaciones codificadas separadamente, aunque en la práctica a menudo suelen integrarse juntas. Los lenguajes se encuentran separados en dos grupos: lenguajes compilados y lenguajes interpretativos. Los lenguajes compilados suelen ser lenguajes de programación cuyas implementaciones son normalmente compiladores, lo que quiere decir que traduce generando código máquina a partir del código fuente, mientras que en los lenguajes interpretativos es un lenguaje cuyo código no necesita ser procesado mediante un compilador, lo cual significa que el ordenador será capaz de ejecutar la sucesión de instrucciones dadas. En los lenguajes compilados tenemos el lenguaje C, el cual es un lenguaje de programación originalmente desarrollado por Dennis Ritchie, y el lenguaje C++, lenguaje imperativo orientado a objetos, el cual es una derivación de C. Mientras que en los lenguajes interpretativos se encuentra JavaScript, un lenguaje de programación ligera interpretado por la mayoría de los navegadores, además de proporcionar efectos y funciones complementarias a las páginas web. También encontramos Python, un lenguaje de programación creado por Guido van Rossum en el año 1991. Es desarrollado como un proyecto de código abierto. El traductor es un programa que al iniciar tiene como entrada un texto escrito en lenguaje fuente y como salida se produce un texto escrito en el lenguaje objeto que se preserva el significado origen. En las fases de análisis se empieza con el análisis léxico, el cual es la primera fase de un compilador que recibe como entrada el código fuente de otro programa. El análisis sintáctico se analizan las instrucciones en el lenguaje y luego se descompone en sus componentes individuales. El análisis semántico es el conjunto de reglas que se especifican en el significado de cualquier sentencia. Las sentencias son los elementos básicos en los que se divide el código. En la fase de síntesis, el generador de código intermedio transforma la salida del análisis en una representación cercana a un lenguaje intermedio cercano al código objeto, es decir, debe de ser fácil de producir y fácil de traducir al programa. El optimizador de código intermedio, este trata de mejorar el código para que sea más rápido y sea un código más corto. El generador de código se encarga de tomar como entrada el código intermedio y producir el código objeto. Los tipos de conductores son ensamblador, que pasan el código ensamblador al lenguaje máquina. Esto quiere decir que al ser un lenguaje máquina es con el que trabaja el microprocesador
para efectuar la operación que se desea. Y los compiladores son programas que se leen en código fuente y se convierten en otro lenguaje. Estos te muestran los errores existentes en el código fuente. Etapas del proceso de traducción. La edición consiste en escribir al programa en algún lenguaje y editor. La compilación se traduce el código fuente obtenido en la fase anterior al código máquina y si es correcto se obtiene el código objeto. El linkado se une el archivo generando en fases dos rutinas internas del lenguaje obteniendo el programa ejecutable. El primero es el linkado estático, que los binarios se añaden a nuestros binarios compilados generando el archivo ejecutable. El linkado dinámico, en él no se añaden a las librerías a nuestros binarios, sino que se cargan en la memoria las librerías que en ese momento se necesitan. Sistemas numéricos. Un sistema numérico es aquel conjunto constituido por símbolos y reglas de generación que permiten construir números para el lenguaje del computador, los cuales están en distintas categorías y serán explicados a continuación. Estas categorías se distinguen fundamentalmente por su base, que es el número de símbolos que utilizará. Para entender mejor la forma en que se construyen estos sistemas numéricos se deben conocer los bytes y los bits, los cuales son las unidades donde van almacenados tales números en el computador. El bit es la unidad más pequeña ya que solo puede almacenar un dígito. En este caso podría ser el 1 o 0. El byte es una unidad más amplia ya que en esta se puede almacenar 8 dígitos. En esta imagen siguiente equivale que un byte es igual a 8 bits, un kilobyte es igual a 1024 bytes, un megabyte es igual a 1024 kilobytes, un gigabyte es igual a 1024 megabytes y un terabyte es igual a 1024 gigabytes. ¿Para qué nos sirven los sistemas numéricos? Los sistemas numéricos tienen como principal objetivo lograr realizar el conteo de los diferentes elementos que tiene un conjunto. Por medio de ellos podemos llegar a construir todos los números válidos dentro del sistema numeroso. Su final es representar números. Características de los sistemas numéricos. Cada sistema numérico se caracteriza por una base, tiene formado por la yuxtaposición de los diferentes elementos. Cada elemento dentro del sistema numérico tiene un valor ponderado. El número expresa o denota la ausencia de una cantidad determinada. Es un sistema de posición o está compuesto por dígitos. El sistema de numeración posicional. Un sistema de numeración es posicional cuando el valor de cada símbolo depende del lugar que ocupa con respecto a los demás. Con respecto a esto se deducen infinitos sistemas de numeración posicional. Comúnmente se utilizan los siguientes. En esta imagen se demuestra el sistema de numeración posicional, que el sistema binario está en base 2 y el símbolo es del 0 al 1. El sistema octal, que es la base 8, y el símbolo del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El sistema decimal, que es de base 10 y es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de símbolo. Y el sistema hexadecimal de base 16 y su símbolo es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. Sistema de numeración binaria. Este sistema de base 2 es el más sencillo de todos, por poseer solo dos dígitos. Fue introducido por Leibniz en el siglo XVII. Es el sistema que eternamente utiliza los circuitos digitales que configuran el hardware de las computadoras actuales, el cual utiliza solamente 0 y 1, cuáles son los dígitos que comúnmente trabaja un computador internamente para los niveles de voltaje, los cuales representan encendido, en este caso sería el 1, y apagado, el cual hace referencia al 0. Al siguiente se muestra la imagen de la igualdad de un byte y un bit. Sistema de numeración decimal. Es el sistema con base 10. Se utilizan los caracteres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El hombre desde hace tiempo se ha utilizado como sistema para contar el sistema decimal, que derivó del sistema indoarábigo. Posiblemente se adoptó este sistema por contar con 10 dedos en las manos.
así como se representa en la imagen siguiente, que el 3427 es el multiplicador y la potencia de 10 de cada uno va descendiendo conforme al número de izquierda a derecha, así como el 3 su peso es 1000, el 4 su peso es 100, el 2 su peso es 10 y el 7 su peso es 1. Sistema de numeración hexadecimal. Es el sistema con base 16, se utilizan los caracteres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Al utilizar letras, su representación vendría siendo de una forma más concisa y variable, pero letras tienen significados numéricos. Por ejemplo, letra A sería el número 10, B sería el número 11, y esta forma avanza sucesivamente, consiguiendo el orden del abecedario. Cada dígito hexadecimal representa un grupo de 4 dígitos binarios, así como se representa en la imagen. A, B, 5. Es igual que la siguiente imagen, que la imagen anterior, ya que el multiplicador también es va descendiendo de izquierda a derecha, y su potencia nada más es 16. Y en el inciso A, su peso es de 256, en el inciso B, su peso es 16, y en el inciso 5, su peso es 1. Y más importante recordar que los dígitos a abreviatura de hexadecimal de A a F son equivalentes a los valores decimales de 10 a 15. Su representación en cantidad sería su número de 0 y su representación hexadecimal 0, su número 1 y su representación hexadecimal 1, su número 2, su representación hexadecimal 2, y así hasta el 15 y F. Arquitectura de computadoras. La arquitectura de computadoras es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema que conforma una computadora. Es decir, es un modelo y una descripción funcional de los requerimientos y las implementaciones de diseño para varias partes de una computadora, con especial interés en la forma en que la unidad central de proceso, CPU, trabaja internamente y accede a diferentes direcciones de memoria. Algunas otras características con las que cuenta la PC es la memoria RAM. Si la computadora tiene poca RAM, nuestro sistema operativo deberá utilizar nuestro disco duro para almacenar aquellos programas que no caben en RAM. Esta es la llamada memoria virtual, la cual por sobrecarga puede llegar a volver muy lento nuestro sistema. El procesador depende para qué se va a utilizar la computadora. Por ejemplo, si sería utilizada para juegos, valdría la pena invertir en un procesador como Athlon o Pentium. Disco duro. Es importante saber el tiempo de acceso, la velocidad de rotación y la densidad del disco duro. El tiempo de acceso determina cuánto tiempo tardará el cabezal de lectura en encontrar el dato que debe leerse. La velocidad de rotación se mide en RPM, revoluciones por minuto. La tarjeta gráfica. Existen de 2D y 3D. También existen tarjetas aceleradas de 3D que deben usarse con una tarjeta de 2D común. Niveles del subsistema elemental. Nivel de componente. Los elementos de este nivel son difusiones de impurezas tipo P y tipo N en silicio, polisilicio cristalino y difusiones de metal que sirven para construir transistores. Nivel electrónico. Los componentes son transistores, resistencias, condensadores y diodos construidos con las difusiones del nivel anterior. Esta tecnología de muy alta escala de integración o VLSI es la que utilizan en la fabricación de circuitos integrados. En este nivel se construyen las puertas lógicas a partir de transistores. Nivel digital. Se describe mediante unos y ceros. Son las puertas lógicas biestables y otros módulos, tanto combinaciones como secuenciales. Este nivel es la aplicación de la álgebra booleana y las propiedades de la lógica digital. Nivel RTL. El nivel de transferencia de registros RTL será el preferido para la descripción de las computadoras. Elementos típicos en este nivel de abstracción son los registros y módulos convencionales aritméticos. Nivel
PMS. Este nivel es el más alto de la jerarquía. Las siglas PMS provienen del inglés Processor Memory Switch, con elementos de jerarquía, los buses, memorias, procesadores y otros módulos de alto nivel. Modelo von Neumann. La arquitectura von Neumann tiene sus orígenes en el trabajo del matemático John von Neumann, desarrollado con John Mauchly y John Eckert y divulgado en 1945 en la Moore School de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, en la que se presenta a EDBAC. De aquí surgió la arquitectura del programa almacena en memoria y busca de ejecución secuencial de instrucciones. En términos generales, una computadora tiene que realizar tres funciones: procesamiento de datos, almacenamiento de datos, transferencia de datos. Partes principales de una estructura básica del PC del modelo de von Neumann. El CPU, la unidad central de proceso, es el corazón del computador, controla el flujo de datos, los procesa y gobierna el secuenciamiento de las acciones en todo sistema. La memoria es la responsable del almacenamiento de datos, entrada-salida. Transfiere datos entre el entorno exterior y el computador, en el que se encuentran los controladores de periféricos que forman la interfaz entre periféricos, la memoria y el procesador. Sistema de interconexión. Buses. Es el sistema mecánico que permite el flujo de datos entre la CPU, la memoria y los módulos de entrada-salida. Aquí se propagan las señales eléctricas que son interceptadas como unos y ceros lógicos. Periféricos. Estos dispositivos son los que permiten la entrada de datos al computador y la salida de información una vez procesada. Sistemas operativos. Un sistema operativo es un software que se encarga de gestionar todos los recursos del sistema informático, tanto del hardware como del software, permitiendo así la comunicación entre el usuario y el ordenador. Todas las PC, portátiles, tablets, smartphones y servidores tienen y necesitan un sistema operativo. Algunos ejemplos de sistema operativo para PC son Windows, Mac OS y Unix. Y para dispositivos móviles serían Android, iOS, BlackBerry y Windows Phone. ¿Para qué sirven los sistemas operativos? Los sistemas operativos permiten que otros programas puedan utilizarlos de apoyo para poder funcionar. Son parte esencial del funcionamiento de los sistemas informáticos y la pieza de software central en cadena de procesos, ya que establece las condiciones mínimas para que todo funcione: la administración de los recursos, el método de comunicación con el usuario y con otros sistemas, las aplicaciones adicionales. Las partes del sistema operativo. En un sistema operativo posee tres componentes esenciales del software que permiten la interacción con el hardware. El primero de ellos es sistema de archivos. Es el registro de archivos donde adquieren una estructura arbolaria. El otro es interpretación de comandos. Se logra con aquellos componentes que permiten la interpretación de los comandos, que tienen como función comunicar las órdenes dadas por el usuario en un lenguaje que el hardware puede interpretar. Y el último sería núcleo. Permite el funcionamiento en cuestiones básicas como la comunicación, entrada y salida de datos, gestión de procesos y la memoria, entre otros. En conclusión, como podemos observar, cuando se desarrolla un programa se requieren muchos elementos que parecen ser muy complejos a primera vista, ya que para nada es una tarea fácil establecer una comunicación física entre una persona y una computadora. Por eso es muy importante el saber cómo funcionan estas máquinas y más aún saber cómo funcionan cada uno de sus componentes que requieren para hacer uso de la programación. Agradecemos su atención. Aquí se muestran las referencias consultadas.